Hola, hola, bienvenidos al canal, yo soy Maika de Volvoretas y Dragones y hoy vamos a hacer un nuevo tutorial en colaboración con la tienda de las manualidades. El listado de los materiales abajo en la cajita de información debajo de este vídeo. Lo que vamos a hacer hoy es un super mega álbum de gran formato que he decorado la portada con esta ventana, que realmente no es una ventana, es una vitrina de una alacena antigua. Y me he inspirado en una de las ilustraciones de la colección, pero en lugar de utilizarlo como ventana, pues he preferido hacer la vitrina. Y como veis, es un álbum súper grande, donde podremos colocar muchas fotos. Y como veis, esta es la ventana a la que me hacía referencia. Y todos los tarjetones que lleva cada uno de los bolsillos son tarjetones dobles. Quiere decir que tiene mucha capacidad para colocar nuestras fotos. He hecho un mix de técnicas y este es un ejemplo, esta mandala tan bonita. Y bueno, pues la colección tiene muchos recortables y muchas cosas con las que podemos jugar, ya que he utilizado no solamente la colección, sino también los complementos, los fondos y algunos recortables y chipboards y así. Está lleno de bolsillos, está lleno de desplegables y me ha encantado jugar con estos papeles que son tan coloridos y tan alegres. Es un poco difícil enseñaros el álbum porque es realmente muy grande y bueno, pues he utilizado este tamaño precisamente por esto, porque quería que se viera en su totalidad este bonito calendario. Y ha sido por lo que he hecho este tamaño tan grande de este álbum. Y ya está, tiene pocas hojas, pero tiene mucha capacidad. Espero que os haya gustado. Los papeles ya os digo que son preciosos. Y si os gusta y os apetece, os puedo enseñar cómo lo he hecho. Si quieres, quédate que empezamos. Los materiales que voy a utilizar son básicamente la colección de Casa Granada de estampería, esta colección de fondos, que son 10 hojas a doble cara de 30,5 por 30,5, que realmente son muy bonitos. Esta mandala es súper preciosa. Y junto con esta base tendremos estos chipboards autoadhesivos, de los que voy a utilizar alguno. Esta mandala preciosa, que es un chipboard, cartulina craft, como no, para hacer la base de las hojas. Y la colección que os enseño ahora es una colección con ilustraciones muy grandes, pero con unas traseras y fondos muy bonitos. Tiene tarjetas para recortar, flores, tiene detalles muy originales. Este calendario, que es el culpable del tamaño de este super álbum. Y aunque este tiene muchas hojas, muchas cositas para recortar, no solo he utilizado las cositas para recortar, sino los fondos básicamente. Sí, lo siento, no se ha grabado como lo dibujaba, pero simplemente he intentado imitar la vitrina, la ventanita de la vitrina de una alacena. Voy a colocar para poder abrir la vitrina estas pequeñas bisagras en las que, como veis, he hecho una pequeña muesca para que queden bien encastradas. Voy a utilizar la cola block, ya que la bisagrita es metálica. Son bisagras que tenía yo por casa, igual que el pomo que os he enseñado,
y que habéis visto también en mi anterior proyecto. Y bueno, son cositas que realmente tienes y que usas de tanto en tanto y ya te vienen bien. Como veis, lo pego con la cola block. Lo que he creado ha sido unas jambas que se llaman, es digamos que el marco de la ventana o de la vitrina. Y lo que intento es imitarlo. He colocado tres puntos de imán para poder cerrar la ventana, ya que es basculante, o sea que se puede abrir y quiero que no se me mueva. Voy a crear un fondo donde voy a colocar uno de los papeles, que es este concretamente, y como es una alacena me venía perfecto la tetera con esa taza llena de florecillas. Y simplemente pues nada, aunque queda un poquito más corto por arriba, pero como el cabezal de la ventana es ancho, lo cubre perfectamente. Corto la forma para poderlo adaptar después y ahora voy a distresar los bordes. Como veis lo hago en plano porque quiero meterme bastante y oscurecer todo el borde, ya que como lleva las jambas y la parte de arriba, etcétera, quiero que se vea al abrir que está distresado. Como veis, es una ventana completita. Voy a pegar los imanes a la base de la vitrina. Para ello coloco unos puntitos de cola block, presiono y dejo secar. Una vez seco, como había puesto dobles los imanes, lo que hago es le quito los papelitos para poderlo despegar y os indico que los imanes están encastrados. He hecho un pequeño corte en el cartón contracolado y los he introducido en ese huequecito. Luego he colocado una tira de cartón contracolado por encima para evitar que se abra la ventana la ventana izquierda una vez que la tuviéramos cerrada. Entonces eso es lo que he hecho, colocar una tira. Estas otras tiras de cartón irán pegadas en el borde como una sobrejamba o algo así. Como sabéis, los marcos que llevan dobles en todas las puertas. Pues esta no va a ser diferente. Lo pego, como veis. Lo alineo para que quede totalmente igual por los cantos. Lo mismo he hecho con el cabezal, he puesto doble, la parte de arriba un poquito, o sea, la que está encima un poquito más pequeña, simplemente para que se vea esa forma, la forma que suele tener una ventana normal. Voy a pintar con esta pintura Antique Powder marrón oscura los cantos y toda la ventana, por dentro y por fuera. Como es muy cubriente el Antique Powder, cubro también las bisagras metálicas. Como veis, con una sola capa queda perfecto. He pintado también los imanes. En fin, lo he pintado todo. Bien, ahora lo que voy a hacer es pegar el papel que he seleccionado para la vitrina. Lo voy a pegar con cinta de doble cara, pero con cola también. Presiono bien la cinta de doble cara para que quede bien adherida al papel y refuerzo con la cola y la cinta de doble cara, que me preguntáis alguna vez por qué pongo las dos cosas. Simplemente es, pues yo qué sé, manía o qué, pero de vez en cuando pues coloco los dos tipos de adhesivos. Me ayudo como siempre ya sabéis, como una toallita de bebé seca para presionar y que no quede
nada levantado, y una vez que se ha secado bien, recorto el exceso del papel por el otro lado. Utilizo la cola extra fuerte de estampería, puesto que tiene esa parte metálica de las bisagras, también para pegar nuestra ventana vitrina al fondo que hemos preparado. Lo sujeto con unas pinzas para que no se me mueva ni nada, mientras voy pegando las otras partes. Como mandan los imanes, lo primero que he colocado ha sido lógicamente el ala derecha, que es donde están los imanes, para sujetar y que no se me descuadre nada. Esta es la jamba o la base de la ventana. Esta es la doble o sobre tira que he puesto un pelín más pequeña que la que he colocado anteriormente. Y así todo queda a la misma altura, todo el reborde, para que la ventana quede un poquito más hundida. Pues si veis una ventana, pues es muy sencillo de ver el efecto que yo quería buscar con estos añadidos, estas tiras que he colocado por encima. Una vez seco, lo que hago es las partes que se puedan ver en el canto, tanto del papel como de la cola, pues con pintura lo repaso. Ahora con la técnica del pincel seco, que consiste en dar pasadas con otro color de pintura por encima de la que tenemos de base, hago este falso decapado, como para hacer un aspecto más viejo, más pues eso, pues porque es una vitrina que he querido imitar, tipo así más antiguo, puesto que es el estilo así vintage que tienen estos papeles. Como veis, voy cogiendo, descargando el pincel, pero tampoco en exceso, porque quiero que en algunas partes quede una poquita más cantidad de gesso blanco. Entonces voy moviendo el pincel y voy depositando pequeñas cantidades, limpio el exceso donde queda acumulado, para que no me pueda manchar el resto al moverlo y demás. Veis, voy moviendo el pincel y quito excesos para que no se manche en exceso. Voy secando a medida que voy haciendo, para evitar manchar el resto sin necesidad. Repaso en algunas partes y seco. Y lo mismo hago ya con todo alrededor de la ventana. Seco bien. Los cantos también los he repasado. Bueno, las medidas, como estáis viendo, son en pulgadas. ¿Por qué? Pues porque he querido aprovechar la medida total de las hojas. Como es súper grande y la medida de las hojas son 12 pulgadas, pues lógicamente si utilizo el papel completo, el canto del cartón se me vería. Para evitar eso, lo que hago es colocar estas tiras de cartulina craft en la parte de arriba y en la parte de abajo. He cortado un poquito más de la cuenta porque no tenía muy claro cómo iba a hacer las esquinas, y al final decido que no lo voy a doblar porque va a quedar demasiado grueso, así que lo corto en recto, ese exceso, y en la medida que os he colocado antes, pues la modifico y lo dejo en 10 pulgadas nada más. Corto las otras partes, lo que hago es que simplemente mido, le hago una marquita y con la regla y el cúter lo coloco sobre el mat y las dejamos todas a la misma altura.
Así que pegamos en cada una de las tapas, en la parte superior y en la parte inferior, estas pestañas, digamos así, para cubrir el cartón contracolado y que no se vea al forrar las tapas con el papel de scrap, que de alto es el total que tiene el alto de papel de scrap, que son 12 pulgadas, y por eso he hecho este previo antes de colocar. Como veis, como habéis visto en la presentación del álbum, esta es mi primera intención era utilizar este papel para colocar la ventana, y al final me he decidido por otro papel para la portada, y este lo he dejado para la contraportada. Como tiene 10 pulgadas de ancho y el papel tiene 12, pues dejo una pulgada a cada lado del papel para luego meterlo hacia adentro. Marco bien los cantos, con cuidado para no romper el papel cuando pasamos con la plegadera. Presionamos bien. Nos ayudamos con la toallita de bebé seca y ya tenemos nuestra portada. Ahora, con este otro papel, que es el que dejaré para la portada, para colocar la ventana, pues ahora vamos a hacer la encuadernación de espina, que bueno, es un clásico, y como es es de gran tamaño, lo que voy a hacer es utilizar esta encuadernación porque lo aguanta todo. En un principio yo he cortado a 11 pulgadas y media, pero al final he tenido que modificar la altura. Vamos a dejar una separación de 1/4 entre pestaña y pestaña. O sea, pestaña y pestaña no, espina y espina. Como veis, es una espina de media pulgada más media pulgada, y dejamos ese 1/4 de pulgada para crear ese pequeño lomo que he marcado en color rosa, y vamos a pegar las espinas, y como veis, ese lomito es el que se va configurando a medida que vamos cerrando cada una de las espinas, y es la que me dará el tamaño del ancho del lomo. Por eso es mejor no aventurarse a cortar ningún lomo hasta no tener esta medida final. Plegamos bien, y ahora que tenemos la espina, vamos a medir el ancho que tiene de marca a marca de color rosa, que es 1,25 pulgadas del lomo. Exacto. Cortaremos los ángulos, ya sabéis, las esquinitas, para cuando peguemos nuestras hojas no sobresalga nada, y envejecemos los bordes. De la misma forma que nos ha sucedido con las hojas de las tapas, voy a crear la parte superior e inferior, pero en este caso, en lugar de con cartulina craft, con un trozo del mismo papel. Como veis, colocaremos arriba y abajo para que el canto se vea con el mismo papel del canto, como lo voy a pegar directamente en el papel, como si fuera un añadido. Dejo un poco libre, o sea, que quede un poquito sobresaliente el pliegue, para evitar que se nos doble hacia adentro y se nos curve el lomo. El trozo de papel que he utilizado es de 4,5 pulgadas de ancho, y de alto, pues lógicamente las 12 pulgadas.
Para que quede exactamente el mismo dibujo, lo que he hecho ha sido marcármelo para luego al pegar me quede exactamente ese dibujo visible en el lomo. Ya sé que estas cosas son pequeños detalles, pero en los detalles es donde se marcan las diferencias, ya lo sabéis. Doblamos hacia adentro la pestaña que hemos añadido al papel, la pegamos bien, presionamos para que quede bien marcado el canto del cartón contracolado y ya tenemos aquí. Marcamos con mucho cuidado para evitar que se pueda romper el papel, que está húmedo todavía, y envejecemos los cantos y doblando el perfil del cartón envejecemos también, porque es la parte que se va a ver. Como veis, el dibujo ha quedado perfecto, encuadrado en el centro del lomo. Ahora voy a pegar las tapas. Como veis, me acerco al lomo, pero no doy cola al borde justo, para evitar que se nos pueda pegar el canto de la tapa con el lomo. Eso siempre lo tenemos que tener en cuenta para evitar que se nos pueda pegar el papel y al doblarlo se nos rompa. ¿Veis cómo dejo un pequeño margen? Eso sí, pegamos bien pegadito al lomo la tapa, porque al abrir se verá perfecto. Voy a utilizar la regla de centrado flexible, que para mí es súper práctica, para marcar el centro donde voy a colocar las cintas de Savvy Ribbons, este color que me parece que queda muy bien con el tono del papel de la portada, y voy a ponerla doble. Así que una de ellas la doblo y la vuelvo a doblar, la corto, nunca la corto sino que la rasgo para que quede desigual, y coloco un par de trozos de cinta de doble cara de esta de 2 centímetros, que es más ancha. Coloco un par de trozos, estiro bien la cinta de seda, la Savvy Ribbons, la estiro bien los dos lados, y ahora le coloco un par de trozos para que no se nos mueva para nada. Y vuelvo y hago lo mismo con el otro lado. Ahora voy a pegar nuestra espina al lomo para ya dejarlo listo para meternos de lleno con el álbum. Como veis, he utilizado la cola Straforte y la estiro bien con una espátula, con una paletina. Qué lástima. Paletina. Como veis, también presiono primero la unión entre la espina y la tapa antes de pegar el lateral. ¿Por qué hago esto? Para evitar que después haga un falso doblez. Primero marco esto de esta manera. Ahora, para dejar listo lo que es tema tapas, lo que voy a hacer es cubrir las contratapas, creando, como es tan grande, he utilizado la mitad del papel que me ha quedado del lomo y la mitad de una de las hojas. La he cortado la mitad para cada lado y así quedarán iguales. Voy a poner un poquito de fuelle a estos bolsillos. Bueno, es algo bastante mecánico, es simplemente hacer una pestaña doble para crear esa dimensión que nos permitirá tener un poquito de fuelle en el bolsillo. Yo siempre cierro
esos puntitos para después al pegar no tener que estar peleándome con las pestañas que si se mueven para acá y para allá, y entonces ya lo dejo listo. ¿Veis? Queda súper guapo. Muy bien, pues vamos con la estructura de la hoja primera. Me he hecho una mini hoja. Estas cositas las suelo hacer, no siempre las enseño, pero las suelo hacer. Y así me facilita mucho la idea. Esta hoja tenía esta parte central, que es la que me ha servido simplemente para la idea de la pestaña desplegable. La pestaña tiene media pulgada y lo que he hecho ha sido ceñirme la medida del papel al trozo ese de la decoración de las granadas. Esta es la hoja base, el tamaño real que tendrán todas nuestras hojas, y los desplegables y demás irán sobre esa base. He utilizado la hoja completa, la altura siempre serán 11 pulgadas con 3/4, y he utilizado toda la hoja donde voy a hacer un pliegue que nos va a servir como bolsillo, que irá pegado en la hoja base, como os enseño ahora. Este bolsillo pertenece a esta hoja, que es donde pondremos nuestros tarjetones dobles. Todos los bolsillos tienen tarjetones dobles por tener más capacidad. Lo que vamos a hacer es, yo me pongo todas las indicaciones cuando estoy creando cada una de las hojas, para luego cuando lo monte que no me vaya a confundir y coloque las cosas donde no debo. Porque siempre todas estas indicaciones con lápiz se pueden borrar y siempre nos vienen bien como guía. Como veis, es sencillo. Envejezco todos los bordes, tanto de la base de cartulina craft como de los papeles de la colección. ¿Veis? He pegado solamente 3 partes, que será de bolsillo, y ahora voy a pegar el desplegable, que será la pestaña que cierre esta hoja. Lo que hago es centrarlo bien y esta trasera será un papel de scrap que lo colocaremos cuando peguemos la espina más adelante, al final. Colocaremos un imán para cerrar esta hoja primera. Ahora vamos con la estructura de la hoja 2. Esta es la mini hoja. Como veis, es un desplegable que es la hoja completa prácticamente. La he hecho un poquito más pequeña tanto por los laterales como por arriba. La cerraremos con un imán, la pestaña. Y la hoja base, como veis, es de 11 pulgadas 3/4 de altura y de 9 pulgadas y media. Y a la parte de abajo irá la pestaña de este mega desplegable, que tiene una altura de 12 pulgadas que marcaremos a media pulgada, por eso queda un poquito más pequeño que la hoja base. De ancho la he dejado a 9 pulgadas o a 8 y medio, me parece, y la pegaremos centrando la pestaña. Como podéis ver, dejamos ese lado centrado para que nos quede cubierto. Como veis, la pestaña es más grande. Dentro voy a colocar un bolsillo de estas medidas que marco, como siempre, media pulgada para hacer el fuelle, y veis cómo cierro, como siempre, también las esquinitas para luego, al colocarlo, no se me muevan las pestañas.
Procuramos poner poca cantidad para evitar que se nos salga y que se nos cierre en falso el bolsillo. Como ya he colocado el imán, simplemente presiono y ahí lo dejamos. Vamos con la hoja número 3, que es esta. Tiene un desplegable hacia la izquierda, colocaremos un bolsillo y luego estas dos tarjetas que irán pegadas en el desplegable. Y un bolsillo interior. El desplegable frontal tiene una altura de 11 pulgadas, es un poquito más pequeño que la hoja base, digamos. He hecho este bolsillo con una parte de una de las hojas y lo pegaremos por fuera de la pestaña. En este caso no he puesto fuelle, simplemente he puesto la pestaña esa porque no me daba el ancho y no he querido ponerle más añadidos. Así que como voy a meter un tarjetón un poquito más pequeño, ya me va bien ese tamaño. Ahora, para hacer este desplegable de tarjetas, he querido coger una de las tiras lo he hecho de este tamaño, de 5 pulgadas de alto por 7 1/4, y la medida me la va a marcar un poco en este desplegable, que tiene la altura de siempre, 11 3/4, y de ancho las 12 pulgadas que vamos a hacer igual que hemos hecho con el bolsillo de la hoja anterior. Pero en este caso será basculante. Voy a colocar esta tira de papel, que yo ya he ido cortando algunos papeles y esto me sobraba. Y esto me va a marcar un poco la posición en que van a estar las tarjetas. Para ello, para centrarlas, voy a utilizar esta regla maravillosa que os digo que es súper recomendable para poderlas colocar a la misma altura. Lo que hago es alinear con las marquitas que tiene la regla, la alineo con el papel decorado que acabo de pegar. Sujeto con washi tape tanto la base como los laterales de la regla para que no se me mueva nada. Y ahora simplemente apoyaré las tarjetas en el borde de la regla y me marco hasta dónde tengo que poner por la parte interior la cola. Y así no se me sale por ningún lado. Lo coloco en el punto donde queda centrado y hago lo mismo con la otra tarjeta. Así me queda no solamente alineado, sino centrado. Ahora pego el desplegable que cerrará la hoja. Ya veis que queda un poquito más pequeño y lo centro. Y ahora colocaremos este bolsillo interior que veremos cuando se abran las tarjetas que hemos colocado. Tiene estas medidas, en este caso sí que he puesto fuelle y he utilizado este trozo de papel tan simpático que tiene un caracolillo. Y he hecho el bolsillo de la misma medida que el bolsillo que voy a tener al lado, para que quede más armonioso en cuanto a tamaños. Y así ya dejo preparado esta parte y luego ya terminaremos de decorar más adelante. Ahora, una vez que ya tengo toda la estructura montada, lo que hago es pegar los imanes al otro lado para que quede bien cerrada nuestra página. La dejo que caiga natural, no la fuerzo, porque así cuando coloque los papeles me coincidirá perfectamente. Vamos con la hoja número 4 y última, la estructura. Esta hoja 4, aunque veis esta pestaña así que se abre, es la mandala esa que veis al fondo.
Y esta tiene esta pestaña tiene la medida del papel que voy a colocar encima. Quiero decir que tendrá una pestaña de media pulgada, pero he cogido un trozo de papel de cartulina craft que me permita pegar esta mandala y ahora recortar y dejar un margen a todo alrededor por igual, que voy a envejecer ahora con la tinta, tanto por delante como por detrás, porque se ve por los dos lados, ya que es basculante. Y colocaremos un imán interior que es el que cerrará la estructura de esta cuarta hoja. Esta hoja desplegable que tendrá el calendario que os he enseñado al principio, cuando os he enseñado la colección, tendrá la altura normal de 11 3/4, toda una hoja de cartulina craft de 12 pulgadas y marcaremos a la mitad. Como veis, es ideal para colocar nuestro calendario. Aquí lo que vamos a hacer es pegar. Ahí voy a ir a nuestro calendario, ya lo he marcado. Y al cerrar el calendario tendremos un bolsillo. Y lo vamos a hacer con esta hoja base que he dejado de altura la misma de siempre. Y he dejado 12 pulgadas, que es lo mismo que he repetido en hojas anteriores para crear bolsillos. En este caso va a ser un bolsillo que en lugar de estar pegado a la hoja base, estará pegado al desplegable del calendario. Será un poquito más estrecho el álbum, el bolsillo estará pegado en una parte más estrecha, entonces el tarjetón que irá ahí, como habéis visto en la presentación del vídeo, es un poquito más estrecho. Y aquí tenemos parte de la estructura que cerraremos ahora con este desplegable mandala que hemos preparado y que queda súper guapo. Lo centramos bien, presionamos y ya tenemos, cerrando con el imán, nuestra cuarta hoja. Muy bien, como a mí me gusta mucho mezclar scrap y mix media, pues eso es lo que voy a hacer. Con esta preciosa mandala que me han mandado las sisters, que es de esta colección, voy a jugar un poco con estos colores de Distress Oxide Sprays, y son colores que tiene la colección en uno u otro papel, y juego con estos colores creando, pues eso, un poquito de aquí o allá donde me gusta. O sea, pararé cuando realmente lo vea y me convenza. Como veis, he añadido otro color y ahora salpico con agua para activar el óxido que tienen estos sprays. Secamos bien y así es como queda el aspecto de esta preciosa mandala. La mandala se puede separar las esquinitas. Esto es una plancha que lleva las esquinas incorporadas. Yo no las he quitado, yo he dejado totalmente el cuadrado porque ya he decorado esta hoja, esta página con restos de papeles que ya he ido cortando y he dejado el espacio justo para colocar este cuadrado que ahora pegaré y que luego, una vez colocado, veréis cómo en el conjunto queda totalmente armonioso. Presiono bien, limpio exceso de cola con un pincel allá donde ha podido quedar algo que sobresalga, y aquí tenemos
nuestra hoja decorada. Ahora vamos con la decoración de los papeles de todas las hojas. Como veis, el tamaño de las hojas es grande y he tenido que hacer un poco de malabares, la verdad, pero es muy divertido, hay muchas horas detrás, os puedo asegurar, para poder combinar no solamente los papeles, sino seleccionar las partes y aprovechar absolutamente todos los papeles, tanto de la colección como de los fondos, la colección de fondos. Esta hoja, como veis, y como se dobla a la mitad, lo que he hecho ha sido separar, que justamente me coincidía, bueno, justamente no, he tenido que hacer algún ajuste, pero he intentado que la unión, el doblez, me coincida con la apertura, o sea, donde está la ventana. Hay veces que se hacen malabares, pero salen perfectos. Y esta es la hoja que he decidido colocar detrás y que pegaremos justamente al final cuando montemos la espina, las hojas. Bien, esto, como habéis visto al principio cuando he colocado la mandala, esta hoja ya está completa y la he hecho fuera de cámara porque eran trocitos que iba guardando, adaptando, probando, y si esto lo hago con cámara, esto pues puede alargar durante horas. Así que algunas cosas, pues bueno, como veis, son simplemente de aprovechar. Dejo ya preparada la parte trasera y ahora empezamos con la decoración de la hoja número 3. Esta ya la dejé pegada porque ya la tenía seleccionada. Esta ya la habéis visto que la habíamos hecho. Y simplemente esta decoración la he hecho con 3 trozos de restos que he añadido. Como veis, la cinta de doble cara es la que une esos trocitos. Y bueno, ya os digo, voy adaptando las diferentes decoraciones para que quede lo más estéticamente posible. Como es un bolsillo, lo que hago es colocar la decoración a la misma altura del bolsillo y añadido o desplegable que queda al lateral, pues con el mismo papel, para que no quede ahí un mare magnum de cosas, de diferentes papeles. Intento hacerlo lo más estético, lo más mejor que se me ocurre. Pegamos la decoración de las tarjetas frontales y veis que queda súper chulo. Y la parte de atrás he seleccionado esta hoja que colocaremos, ya sabéis, al final. Vamos con la 4 y última. Bien, como ya hemos hecho anteriormente, hemos colocado la mandala y lo que he hecho es utilizar esta hoja de decoración completa. La he adaptado también, tanto de altura como de ancho, para que entre todo. He intentado que fuera lo más homogénea posible. Como veis, coinciden las cenefas de las dos hojas, del lado izquierdo y de donde están los platos y demás. Y he intentado que los colores de estas hojas queden lo mejor posible. Veis la coincidencia de las cenefas y ese calendario escondido ahí que queda tan chulo. Y esta es la contraportada de la colección, que ahí se aprovecha todo. He recortado, que a mí no es que me guste mucho, pero he recortado unas cuantas cositas que luego utilizaré para decorar el interior. He añadido cositas a la cena, como son platos y tazas y flores. Y como veis, la
portada al final he seleccionado este papel y voy a colocar uno de los chipboards de la colección para dar título a nuestro álbum. Vamos a colocar las hojas en la espina de nuestro álbum. Ya he pegado la vitrina de nuestra alacena. Veis que queda súper chulo así, pudiéndose abrir las alas de la vitrina. Y como siempre vamos a empezar desde la última hoja hacia adelante. Dejamos a un lado la parte trasera y pegaremos la parte de delante primero. Sí, leedlo con atención. Los desplegables, cuando los abrimos, pueden interferir con el pliegue de la espina. Por lo tanto, debemos pegarla un poquito hacia afuera de la espina, dejando más libre el pliegue. Ahora, esta es la parte de atrás que comenté desde el principio, que es una hoja completa, que luego, como habéis visto en la presentación, le coloco unos marcos para colocar fotografías, para que no quede así tan soso. Vamos con la hoja siguiente, con la tercera. Recordad que vamos de atrás hacia adelante. Y hacemos lo mismo, dejamos un poco más libre de lo habitual para que cuando abramos los desplegables no se nos queden atascados en el pliegue. Me hago servir de la toallita de bebé seca para presionar. Y vamos con la hoja número 2. Esta la puedo ajustar un poquito más al borde porque el desplegable que tiene se abre hacia adelante y no de lado, con lo cual no interfiere para nada. Y esta es la trasera que he seleccionado para la hoja número 2. Presionamos bien, limpiamos excesos si es que se ha salido algo de cola al aplicarla. Y ahora vamos con la hoja número 1, que como tiene desplegable, tenemos que ajustar bien y dejando espacio para que, como veis, se pueda abrir en su totalidad sin que interfiera para nada. ¿Veis? Por eso hago hincapié, porque si no os puede estorbar y quedarse como levantado. Y esta es la trasera que he seleccionado para la hoja número 1, que es súper bonita. Y he hecho coincidir con el lateral de la hoja siguiente. Pues ya están pegadas nuestras hojas. Hay un bolsillo, nuestro desplegable con otro bolsillo interior, otro bolsillo, el desplegable hacia la derecha y otro bolsillo interior, nuestra mandala que nos permite abrir este lateral donde está nuestro calendario. Y poco más. Espero que te haya gustado. Si es así, me gustaría que me regalaras un like, que me dejaras un comentario sobre lo que más te ha gustado de este proyecto. Si conoces a alguien que le pueda interesar, me encantaría que lo compartieras. Y si aún no te has suscrito al canal, espero que lo hagas ahora y actives la campanita para no perderte nada.
Muchísimas gracias por llegar hasta aquí, os quiero un montón y nos vemos en el próximo. Chao, chao, adiós.